Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Recuerdo que hace unos años yo me sentía supremamente frustrado porque creía que no había sido bautizado con el Espíritu Santo, ya que no hablaba en lenguas. Así que me llevaron a un servicio para hablar en lenguas. El pastor que me ministraba me decía, hable más rápido, ore rápido, suelte la lengua, que se le lengue la traba, que se le trabe la lengua. Y así hablé en lenguas. Sí, señor, así me enseñaron. Pues errores como este y como muchos otros se practican constantemente en diferentes iglesias. Por eso hoy analizaremos 5 errores alrededor de cómo ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero también estaremos haciendo un análisis de cómo podemos ponernos de acuerdo los cristianos alrededor de este tema, porque verdaderos hermanos en Cristo opinamos diferente sobre esto. Sin embargo, sí hay forma de entrar por lo menos a algunos acuerdos. Analicémoslo. Error número 1. Necesitas que otra persona te imparta el don del Espíritu Santo. Y es que sí, hay personas que si no le tocan la frente, si hay alguien o un ministro que está ahí, tiene que tocarlo, tiene que orar por él, imponerle manos para que reciba el Espíritu Santo. Como estos hermanitos que organizaron un culto para eso. Tenemos una invitación muy especial para ti. Se trata de nuestro culto pro recepción del Espíritu Santo. O como esta niña a la cual le impartieron el Espíritu Santo. Hay un fuego que está cayendo sobre ella. Ahí está, míralo ahí. Ahí está sobre ella. Ahí está sobre ella. Llena. Dije que llena. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Wow. Pero no hablo en lenguas, yo no sé si así se valga. ¿Y en qué se basan para decir que es necesario que alguien imparta el Espíritu Santo? Hechos capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El apóstol impone las manos sobre los samaritanos y ellos reciben el Espíritu Santo. Después Simón les dice, yo quiero eso, ¿cuánto vale? Y ellos, específicamente Pedro, le dice, perece tú y tu dinero contigo porque el don de Dios no se vende ni se compra. ¿Sí? Y es que era el don de Dios, no era el don de ellos. Ellos imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo, pero el don era de Dios, es decir, es Dios el que envía al Espíritu Santo. El mismo texto lo dice. Hay 4 oportunidades en el libro de los Hechos en los que el Espíritu Santo llega a las personas y esas personas lo manifiestan hablando en lenguas. Y solamente en una de esas oportunidades se impone manos. Y eso ya nos dice mucho, nos dice que no es algo que debe usarse como un derrotero, no es un parámetro estricto. Ellos simplemente impusieron manos porque oraban para que el Señor trajera vida espiritual a esas personas y punto. Ahora, ¿se necesita realmente eso? Según Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Podemos notar que las 4 veces que ellos reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas equivalen precisamente a esta promesa de Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí están las 4 oportunidades en que iba a venir el Espíritu Santo. Cuando ellos hablaron en lenguas estaban evidenciando que el mismo Espíritu que vino en Pentecostés era el mismo Espíritu que ahora moraba, en este caso, en los samaritanos. Pero usted tal vez es pentecostal y me dice, no estoy de acuerdo. No creo en usted porque usted no es pentecostal. Yo le creo a los pentecostales. Así que mire lo que dice un pentecostal. Roger Strontat dice, la imposición de manos no transmite poder en sí misma, más bien representa la solidaridad de la comunidad en la expectativa del don prometido. El Espíritu desciende cuando el Cristo exaltado decide concederlo. Estoy completamente de acuerdo con este académico pentecostal canadiense. Tiene absolutamente toda la razón. No se trata de que yo imparta el Espíritu a otro. Es el Señor el que da su Espíritu a quien quiere. Lo dice la palabra de Dios. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Sí,
Nadie puede darle el bautismo del Espíritu Santo a otro. Eso es algo que solamente Dios da. Número 2. No todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Y esta chica la vamos a usar porque ella resume la doctrina de muchas iglesias, ¿sí? Ella parece estar enseñando, dando un gran sermón muy interesante y profundo, pero realmente tiene bastantes errores, incluso que van en contra de lo que los pentecostales modernos creen. Y lo primero que ella dice es que no todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. No todos los cristianos tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué? Aquí te lo explico. Vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Los discípulos eran hijos de Dios, pero ellos no tenían al Espíritu Santo dentro hasta que llegó el día de Pentecostés que nos relata Hechos 2. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu ya moraba con los discípulos. Los discípulos ya estaban con el Espíritu. Ahora, hay que entender que los discípulos están en un momento de transición entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Por ende, ellos van a participar de las dos formas en las cuales el Espíritu Santo se movía o se ha movido en los seres humanos. El Espíritu estaba con ellos y gracias a que estaba con ellos, ellos pudieron entender la verdad del Evangelio. Pero después, en Pentecostés, el Espíritu va a estar en ellos, lo que les va a dotar de poder y habilidad para predicar la palabra del Señor. Así que no puede decir que puedo ser cristiano sin el Espíritu. No, ellos eran cristianos, pero sí tenían al Espíritu, no en ellos, pero sí con ellos, y era el Espíritu el que les hacía entender las palabras de Cristo. Así que los discípulos tenían el Espíritu Santo, pero no en plenitud y no en la misma forma en que nosotros lo tenemos hoy. Porque hoy, en el momento en que creemos, el Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, eso es lo que nosotros hemos creído. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese cómo el texto es tan completo. Habiendo oído la palabra en pasado, habiendo creído en él en pasado, fuisteis sellados en pasado con el Espíritu de la promesa. Primero escuchamos la palabra. Por medio de escuchar la palabra, creemos en Cristo, y en el momento en que creemos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es el bautismo con el Espíritu Santo. De eso no hay ninguna confusión. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos, no a algunos, no una élite específica. El problema que siempre he tenido con mis hermanos y amigos pentecostales es que al decir que algunos son bautizados con el Espíritu y otros no, ¿sí? Entonces crean una élite, los que sí tienen el poder y los que no tienen el poder. Cuando Pablo está hablando aquí a los Corintios, una iglesia donde pues son cristianos, pero se ha abusado de los dones y hay malos entendimientos en muchas cosas teológicas, y aún así les dice, todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Pero esta chica sigue afirmando su punto, y lo que explica es que el Espíritu estaba al lado de los apóstoles, lo que parece una contradicción porque acababa de decir que ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pueden ser cristianos sin tener el Espíritu Santo? Eso era en la época de ellos. Nosotros, pues sí, tenemos al Espíritu Santo en nosotros desde el principio, pero mire cómo ella lo explica. Claro que el Señor Jesús anda con nosotros, al lado de nosotros cuando le aceptamos como nuestro Salvador y vivimos en santidad. Pero el bautismo del Espíritu Santo es que Él habita dentro de nosotros, no está a nuestro lado, está dentro de nosotros. O sea, ella lo que está diciendo es que hay unos creyentes que no tienen en sí mismos, dentro de sí el Espíritu, sino solamente el Espíritu está al lado. Pero eso no es lo que creen los hermanos pentecostales académicos, no. Gordon Fee dice, el Espíritu está presente en todos los creyentes desde la conversión. Strongstand afirma, Lucas distingue entre recibir el Espíritu para salvación y ser revestido con el Espíritu para misión. Todos los creyentes poseen al Espíritu, pero no todos han experimentado el bautismo de poder. Stanley Horton lo reafirma. El Espíritu Santo mora en cada creyente desde el momento de la conversión.
Y para terminar, el famosísimo pentecostal William Menzies: cada cristiano posee al Espíritu Santo desde la conversión. ¿Y por qué los pentecostales modernos y académicos cambiaron esa vieja idea que esta muchacha nos está enseñando de que el cristiano recién convertido no tenía el Espíritu Santo en él, sino solamente lo acompañaba el Espíritu Santo? Pues porque la Biblia es absolutamente clara en ese asunto, y cuando alguien es honesto en su interpretación bíblica tiene que concluir que un cristiano, desde el momento en que conoce de Jesús y cree sincera y verdaderamente, pues tiene el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y les recuerdo, Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia con muchísimos problemas, y aún así les está afirmando que el Espíritu está en ellos. Y no está diciendo que solamente el Espíritu está en ellos para predicar o para hacer señales o milagros. No, están todos ellos. Error número 3. Debemos buscar ser bautizados con el Espíritu Santo. Sí, es que una de las cosas que más le decían a uno era: usted deséelo, compórtese bien y búsquelo en mucha oración y ayuno hasta ser bautizado con el Espíritu. Así más o menos enseña esta muchacha. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, le recibimos a Él, pero luego nosotros tenemos que buscar ser bautizados por el Espíritu Santo. Y voy a ayudarle un poquito a la muchacha con un versículo bíblico que podría sostener esta idea. Lucas, capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta, hermano? Hay que pedir el bautismo con el Espíritu Santo, si no, no llega. Pero, volvemos al mismo punto. Los discípulos están en un punto de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que es lógico que Jesús les diga que ellos van a tener que pedir el Espíritu Santo a futuro, porque eso es lo que va a suceder. A futuro van a estar orando cuando llegue el Espíritu Santo y more en ellos. Así que, pues no tiene nada raro, pero esto no es un parámetro para todos los cristianos de todas las épocas. Está hablando a discípulos que en ese momento están bajo otra dispensación. Así que nosotros, pues en nosotros es diferente, porque todo el tiempo hemos estado bajo la gracia. Y los académicos pentecostales me apoyan. Horton dice: el creyente que busca el bautismo en el Espíritu Santo no busca recibir al Espíritu Santo que ya habita en él, sino que anhela ser sumergido en la presencia y el poder del Espíritu para el ministerio y el testimonio. Sin embargo, hay algo claro, sin importar si usted es pentecostal o reformado, y es que hay que buscar al Señor. Sí, hay que buscar el rostro del Señor, y hay que buscar, nosotros decimos, la llenura. Y ahí es donde está el problema. Lo que para nosotros es la llenura, para los pentecostales es el bautismo. Pero son simplemente como términos diferentes, pero a la hora de la verdad, pues... Y la Biblia sí nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero todo esto para esta muchacha es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza decir que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, automáticamente tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hechos 19 nos da claridad en el asunto. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Su argumento gira alrededor de Hechos capítulo 19. Hay una serie de discípulos, unos discípulos ahí, que llegaron, que creían, pero que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Conclusión, desde el paradigma que esta chica está enseñando, pues como eran discípulos, ya eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Es así de sencillo? Pues no, porque cuando vemos el contexto nos damos cuenta que ellos eran creyentes, pero discípulos de Juan. Así que ellos no conocían el Evangelio como tal, no eran creyentes en Jesucristo en el sentido en el que debían serlo. Simplemente eran creyentes de lo que Juan les había predicado. Por eso ellos dicen, nosotros ni siquiera hemos escuchado de cuál espíritu. ¿Qué? No hemos escuchado eso. O sea, ellos no habían escuchado el mensaje del Evangelio. No habían creído en Cristo sincera y profundamente como debían creerlo. Por eso es que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y en el momento en el que les predicara la palabra a ellos y ellos la reciben, pues ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Es así de sencillo. Número 4. No necesitas recibir el Espíritu Santo para salvarte. Sí, así como dice este pastor de Generación Pentecostal, usted no necesita recibir al Espíritu Santo para salvarse. Porque a nosotros nos enseñaron hace muchos años
que quien se moría sin recibir el Espíritu Santo se iba para el infierno. Y eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, no dice. El problema con este pastor unicitario, hay que decir que es pentecostal pero unicitario, es que confunde el ser bautizado con el Espíritu Santo con el hablar en lenguas, que para su lógica son la misma cosa, pero para nuestro estudio bíblico serio, pues no son exactamente lo mismo. Entonces, si la pregunta es, ¿necesito hablar en lenguas para ser salvo? Pues la respuesta es no, obviamente no necesito hablar en lenguas para ser salvo. Pero si la pregunta es, ¿necesito ser bautizado con el Espíritu Santo para ser salvo? Pues la respuesta es sencilla, claro que sí, la Biblia lo enseña. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Si no soy bautizado en el Espíritu Santo, no soy del Señor. Y lo dice el texto, si el Espíritu no mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no lo tiene, es decir, no está en él, pues no es de él. Todos los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, por lo tanto somos de él. Por lo tanto ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. De ahí que yo no crea que el bautismo con el Espíritu Santo sea una segunda obra de la gracia. No, creo que mis amados hermanos pentecostales, y esto es muy respetable y respeto a los que opinen diferente, pero creo que ellos confunden el bautismo con el Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo, que es el momento en el que el Espíritu Santo toma control de nuestras acciones y nos dota de poder para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Número 5. Ser bautizado con el Espíritu Santo se evidencia hablando en lenguas. Y este está vinculado con el anterior. Realmente la única forma de saber que soy bautizado con el Espíritu Santo es hablando en lenguas o moviéndome así extraño o profetizando. Pues eso es lo que afirma esta chica. Y este grupo de creyentes empezaron a hablar en lenguas y profetizaron. Estas dos manifestaciones son la evidencia de que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a dilucidar esto? Bueno, es sencillo. Pablo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, ya les había dicho a todos ellos, a toda la iglesia en Corinto, que todos tenían el Espíritu Santo. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí o no? En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero en el capítulo 12, en el verso 30, dice que no todos han hablado en lenguas. ¿Hablan todos lenguas? Pregunta retórica, la respuesta es no. Sí, señores, el hablar en lenguas no es la evidencia, como dicen nuestros amigos y hermanos pentecostales algunos, de ser bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, la mayoría de los pentecostales modernos, contemporáneos, académicos, no creen que hablar en lenguas sea la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Frank Machia. La doctrina de la evidencia inicial no significa que los cristianos que no han hablado en lenguas no tengan al Espíritu Santo morando en ellos. Amos Young. Aunque las lenguas pueden servir como evidencia física inicial, los pentecostales deben reconocer que el Espíritu se manifiesta de manera diversa. Las lenguas apuntan a la universalidad escatológica del Evangelio, no a una prueba limitada de la espiritualidad. Andrew Gabriel. El hablar en lenguas como evidencia inicial no significa que quienes no hablan en lenguas carezcan del Espíritu Santo. Significa simplemente que el Espíritu puede manifestarse primero de ese modo, aunque también puede hacerlo de otras formas. Nuestros hermanos, porque son hermanos en Cristo y los respetamos y los valoramos, y hay muchos que saben muchísima Biblia y que son muy intelectuales, nuestros hermanos pentecostales han cambiado su postura alrededor de este tema. Antes, definitivamente ellos decían, la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hoy dicen, no necesariamente. Puede ser, pero puede ser que no, ¿sí? Porque realmente la Biblia apunta a eso, a que muchas personas se convirtieron, llegaron a los pies de Cristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero no hay evidencia alguna de que hablaran lenguas, ¿sí? En conclusión, mis hermanos, ¿podemos entonces los reformados y los pentecostales llegar a acuerdos alrededor de este tema? Habiendo visto cómo hay falsas enseñanzas y habiendo visto cómo los académicos pentecostales han estado puliendo sus posturas, pues creo que hay 5 cosas en las que definitivamente tenemos que estar de acuerdo, reformados y pentecostales. Número 1, que el Espíritu Santo está en todo creyente. Eso es algo que reformados y pentecostales modernos
hemos compartido, estamos de acuerdo, aunque a esta chica no le guste, pero sí, estamos de acuerdo. El Espíritu Santo está en todo verdadero cristiano. Número 2, el creyente necesita buscar su plenitud en el Espíritu Santo. Los pentecostales lo llevan bautismo, nosotros lo llamamos llenura. El caso es que necesitamos buscar más del Señor para que Él controle nuestras acciones y nos dote de poder. Número 3, que nadie será salvo sin el Espíritu Santo. Esa es una verdad. Es imposible que alguien sea salvo si no es por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, dentro del hombre, dentro, no hay a un ladito. Eso era para los apóstoles, eso no aplica para nosotros. Número 4, que no necesariamente se debe hablar en lenguas para ser salvo. Si usted es de esos pentecostales que se siente frustrado porque no ha podido hablar en lenguas nunca y le dicen es que por lo menos una vez en la vida tiene que hablar en lenguas, tranquilo mi hermano, ni siquiera los pentecostales académicos creen que eso sea cierto. Realmente necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, pero no necesariamente ese bautismo se manifiesta en hablar en lenguas. Ese hablar en lenguas, como ya lo dijimos, era más bien una evidencia del cumplimiento de Hechos 1:8. Y número 5, que Dios es el que imparte el Espíritu Santo según su voluntad. Y ese es un punto fundamental. No necesitamos al ungido, no necesitamos al que está por allá haciendo milagros y señales, que nos imparta el Espíritu, que nos toque en la frentecita para caernos y ahí fue cuando recibimos el Espíritu, que nos sople para emborracharnos. No. Simplemente el Señor da su Espíritu conforme a su voluntad. Eso lo creemos. Reformados y pentecostales por igual. En estos 5 puntos estamos de acuerdo reformados y pentecostales y lo hemos demostrado porque estos 5 puntos son enseñados por las Escrituras. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y un abrazo para mis hermanos pentecostales. Yo no soy antipentecostal, sé que hay algunos que sí, pero yo no. Yo sé que hay pentecostales serios, académicos e históricos, a los cuales respeto y amo y considero mis hermanos en Cristo. A los que no considero así, son a esos que se autodenominan pentecostales, pero son realmente de movimientos apócrifos, como el movimiento profético y apostólico. Ellos no los considero verdaderos cristianos. Pero a los pentecostales clásicos y que se han ido sometiendo cada vez más a la palabra, a ellos sí, porque cada vez más están cerca a la palabra muchos de ellos. Y creo que son verdaderos cristianos. Creo que muchas cosas pueden saber más que nosotros. Sí, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.